Muy buenas tardes. Ahora vamos a comenzar un minuto antes, no solamente puntuales, sino muy puntuales. En primer lugar, agradecerles mucho su presencia esta tarde. Como se pudieron dar cuenta, hay un evento en el auditorio, entonces por eso nos cambiamos a hacerlo en esta ocasión acá. Y tengo el gusto de presentarles al panel de la penúltima sesión de diálogos corporativos en este ciclo que durante todo el año hemos venido reflexionando sobre los aspectos jurídicos del nearshoring a partir de distintos ámbitos. Como ustedes recuerdan, los que han estado en todo el seminario, pues hemos analizado los aspectos corporativos, inmobiliarios, laborales, y hoy nos toca hablar sobre los aspectos regulatorios con dos personas que sabemos que este campo del ámbito regulatorio es muy amplio, comprende muchísimas cosas, pero hemos escogido concretamente dos aspectos que tratar. En realidad, habrían sido tres, desgraciadamente por motivos de salud, apenas el día de ayer en la noche, la maestra Mónica Bichara nos avisó que por prescripción médica tenía que permanecer en reposo por lo menos un par de días, de tal manera que por esa razón, a pesar de que está en el flyer, no va a estar con nosotros. Pero está el doctor Rodrigo Morales, que es un especialista en temas de competencia económica, doctor en economía, ha sido profesor de la facultad por muchos años, dirigió el programa de maestría en Derecho de los Negocios también varios años, y pues es un destacado consultor de negocios en materia justamente de competencia económica. Y el maestro Rolando Ibarra, quien es también un especialista en temas ambientales, y que por supuesto pues este es uno de los grandes issues que también las empresas que están pretendiendo relocalizarse en México pues tienen que cumplir las normas ambientales. Como ustedes saben, ha sido una vieja discusión si estas normas, la flexibilidad de estas normas es lo que atrae la inversión en México versus otros países. Pues aquí nada mejor que el maestro Rolando que nos pueda dar luz al respecto, y le agradezco mucho, por supuesto, como siempre, a mi gran amigo, colega y gran colaborador, el maestro Miguel Ferriz, que haya aceptado moderar este panel para dar pie pues, a un diálogo más fluido y más circular. Como sabemos siempre, la idea es que ellos expongan un rato y después podamos abrir el espacio a preguntas y respuestas de parte de ustedes. Entonces, pues, muchísimas gracias por estar aquí, doctor Rodrigo. Muchas gracias por welcome back. Muchas gracias a nuestro Rolando. No sé si ahorita está dando clase. Sí. Entonces, no welcome back. Simplemente un día más de venir a la facultad. Y un maestro Pedro, por supuesto, pues que se está muy bien. Entonces, pues, sin más preámbulo, empezamos entonces esta penúltima sesión, y al final hablaremos ya de la última sesión que tendremos en noviembre, porque tenemos algunos cambios ahí, pero ya lo diremos en fin. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bienvenidos a todos y, como siempre, un gusto estar aquí colaborando con Diálogos Corporativos. Pues para abrir la mesa, y desde el punto de vista tanto de competencia económica como desde el punto de vista de derecho ambiental y en general, ¿estaremos sobreregulados, subregulados? Es decir, ¿a dónde vamos? ¿Nos falta? ¿Nos sobra? Así muy general, pero desde el punto de vista de los dos, lo entramos a preguntas más. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la oportunidad de platicar de estos temas. Depende de quién le preguntas. Obviamente, si le preguntas a una empresa, siempre hay sobreregulación.
Evidentemente, la regulación óptima es aquella que es capaz de corregir toda externalidad, lo que los economistas denominamos externalidad, que pueden surgir de un contrato. Yo produzco bolsas de plástico, las vendo a una empresa, negociamos, llegamos a un contrato en el que determinamos un precio óptimo. Evidentemente, el contrato es beneficioso para ambos, porque si no lo fuera, una de las partes no lo firmaría. En ese sentido, los mercados funcionan como mecanismos de intercambio de información y de asignación de recursos, etc. El problema es que en ese contrato no participamos todos los que vivimos en la ciudad donde se están produciendo esas bolsas y tenemos un torrente de contaminantes que les robo los temas relatos, pero nada más muy esquemáticamente, ¿cuál sería la idea de la regulación? Oye, pues no es posible que no regules ese contrato. Si hay afectados terceros, tiene que haber una regulación para evitar un impacto adverso sobre esas personas. En el caso del derecho a la competencia, evidentemente el derecho a la competencia debe imponer la menor carga posible a las empresas, pero volvemos a la misma valoración. Tiene que haber un control de fusión y de adquisición. No podríamos permitir que Heineken compre a Modelo, por ejemplo. Estaríamos dentro de un mercado ya concentrado de entrada, estaríamos configurando o avalando un monopolio. Tiene que haber una regulación de fusiones y adquisiciones para evitar que por esa vía se conformen monopolios. ¿Por qué? Porque esto evidentemente conlleva a mayores precios para el consumidor, menores incentivos para la innovación, menores incentivos a prestar servicios de calidad. Tenemos, por ejemplo, en el derecho a la competencia, la prohibición de coordinación entre competidores. El día de ayer, precisamente, hubo un anuncio sobre un caso emblemático de evolución de distribuidores de medicamentos. Ya se les había sancionado. Y bueno, pues es evidente que tienes que prohibir toda comunicación entre competidores tendiente a elevar precios, a coordinar acciones, porque eso, digamos, al final de cuentas también puede generar mercados que funcionan de manera monopólica. Si hay 5, 6 o 10 competidores, pero todos se coordinan para determinar ciertos precios, pues van a estar operando, obviamente, de manera monopólica y va a haber una afectación al bienestar. Otro tema, parte del derecho a la competencia, es el evitar las prácticas unilaterales de monopolización. Un caso que está por decidirse tiene que ver con Walmart y el aparente abuso del poder de mercado que está ejerciendo sobre los proveedores para obtener condiciones más benéficas que otros distribuidores. La Comisión de Competencia tendrá que determinar si hay realmente un abuso del poder de mercado en este caso y si Walmart debe ser sancionado. Ahora, yo creo que además del tema de la regulación óptima, está el tema de la convergencia regulatoria. Algo que es muy importante, al menos en el tema del derecho a la competencia, y Rolando nos comentará sobre el tema de la regulación energética, algo que es muy relevante es la convergencia de la regulación. Digamos, cuando una empresa alemana viene a México, obviamente, entre más convergente sea el derecho a la competencia mexicano con el alemán,
va a haber menos problemas, ¿sí? Y en ese sentido creo que la evolución hasta el presente, no les puedo hablar de noviembre, pero hasta el día de hoy el derecho de la competencia mexicana ha venido fortaleciéndose. La autoridad es una autoridad constitucional autónoma hasta el día de hoy. Es una autoridad con mucho, con un personal muy sofisticado, capaz, digamos, de enfrentar temas complejos. Pero además, la estructura de la ley es muy convergente con lo que tienen ustedes en Estados Unidos, con lo que tienen en Europa, con lo que tienen en Australia y en Japón. Se ha seguido, digamos, un proceso de convergencia. Un alemán, un inversionista alemán, no se va a sorprender de que para adquirir a una empresa mexicana va a tener que notificar la operación a la autoridad de competencia. Un inversionista japonés no se va a sorprender de que va a tener prohibido acordar precios con sus competidores. Es lo básico en el derecho internacional de competencia. Un inversionista americano está consciente de que si tiene cierto poder sustancial de mercado, tiene que tener cuidado con sus prácticas de comercialización para evitar precisamente estar en la situación en la que está el día de hoy Walmart, con una posible acusación de prácticas monopólicas relativas. Entonces, yo te contestaría, sí tenemos, creo yo, una regulación óptima. Si tú ves, por ejemplo, el número de días que tarda la autoridad mexicana en aprobar tu petición, está muy en línea con la práctica internacional. Digamos, si presentas una fusión que claramente no tiene efectos anticompetitivos, posiblemente en 2 semanas va a quedar autorizada la operación. Obviamente, entre más compleja sea la operación y más riesgos implique para el mercado, para la competencia del mercado, el proceso va a requerir un mayor estudio, pero eso te lo vas a encontrar en Estados Unidos, te lo vas a encontrar en Europa. Lo mismo en términos de, digamos, una investigación por prácticas monopólicas es un dolor de cabeza. Incluso para los que no tienen vela en el entierro, es decir, posiblemente se están coludiendo mis proveedores. Yo no estoy siendo acusado como distribuidor, pero responder un requerimiento de información de la Comisión de Competencia es literalmente un dolor de cabeza. Son requerimientos de información muy detallados, tienes que dar una información masiva, porque precisamente para poder acreditar una práctica monopólica requieres información muy desglosada. Pero lo mismo vas a encontrar en Europa, vas a encontrar en el resto de los países de América Latina, en todo el mundo. Entonces, yo pensaría que actualmente la carga en materia de competencia no es un inhibidor para un inversionista, no es una sorpresa para un inversionista, y creo que es proporcional al mandato constitucional de garantizar condiciones de competencia en el mercado. Bueno, para responder a tu pregunta, si estamos sobreregulados o subregulados en materia ambiental, si nos comparamos con países de Centro, Sudamérica o otros países en vías de desarrollo, muy probablemente sí estaríamos quizá sobreregulados en comparación con ellos. Pero si volteamos a ver a países europeos, nuestros vecinos del norte, así nos daríamos cuenta que estamos subregulados. Esto a pesar del hecho de que ya vamos para 30 años de que se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, y ahí venía la obligación de las 3 partes, pero en realidad era más para nosotros,
la obligación de homologar nuestras regulaciones ambientales con ellos dos. Y a manera de ejemplo de cómo nos podemos dar cuenta que estamos subregulados en comparación con ellos, está nuestro registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Es un listado de sustancias que pasan a partir de ciertos umbrales que estaríamos obligados a reportarlas a Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente Federal. Y nuestro listado incluye nada más 200 sustancias, mientras que el de Canadá incluye 400 y el de Estados Unidos está alrededor de 600. Entonces ahí es donde nos podemos dar claramente de lo mucho que nos falta en este tema. Ahora, no por si nuestra legislación ambiental es buena o no, yo no la mediría en cuanto a si estamos sobreregulados o regulados. Las condiciones de cada país son diferentes, la preparación de las autoridades ambientales en cada uno de sus países es diferente. Aún y si tuviéramos una secretaría muy esbelta como la que pretende la actual administración, que todos fueran buenos, probablemente estaríamos bien. La bronca es de que no tenemos, desafortunadamente, como en el caso de la competencia económica, que dijiste que era un personal algo sofisticado, en temas ambientales no siempre es el caso. Entonces, tenemos ahí un problema fuerte. Tenemos que, cuando hablamos del nearshoring y la perspectiva regulatoria ambiental, creo que lo tenemos que ver desde dos ángulos. El primero vendría siendo ese sentido práctico de identificar cuáles son las disposiciones principales a las que una empresa que viene aquí a México pretende establecerse, ya sea como una empresa nueva o a través de la adquisición de una empresa que ya esté aquí operando, ver el sistema que se va a enfrentar. Vale la pena también cuestionarnos si este sistema, cómo puede ser perfectible. Ahorita el doctor Rodrigo nos mencionaba el hecho de que nuestras autoridades toman mucho tiempo en responder. En el caso de los trámites ambientales, no es la excepción, toman muchísimo tiempo, mucho más del tiempo que una empresa, una industria tiene calendarizado para poder iniciar operaciones. Entonces vale la pena analizar, o sea, qué puede mejorarse. Pero un tercer ángulo muy importante es también cuestionarnos si este sistema de legislación ambiental es el que necesitamos para defender o gestionar lo que son nuestros recursos naturales y la infraestructura ambiental que tenemos, de forma que los que lleguen no afecten a los que ya estamos aquí. Y cuando digo esta frase no me refiero no afectar a la industria local, sino también en particular, muy importante, impactar a la ciudadanía. Porque si por atraer una mega industria automotriz que va a generar quién sabe cuántos empleos, vas a poner en riesgo el suministro de agua de una tercera parte de la población del área metropolitana, ahí creo que nos tenemos que preocupar y tenemos que cuestionar si esa política económica de atracción de inversión es la que queremos. Gracias. Y bueno, siguiendo con ese tema regulatorio, pues digo, todos sabemos que la política desde el gobierno anterior y el presente es la tendencia a la desaparición de los órganos autónomos para actividades específicas del Estado. Para nearshoring, ¿cuál es su opinión de la desaparición de estos organismos autónomos? ¿Qué va a pasar ahora? Que las funciones son necesarias. ¿Qué va a pasar? Nos comentan los clientes ahí en los despachos, oye,
estoy pensando sobre todo donde hace preguntando el entorno de negocios en México. Dicen, fíjate que están desapareciendo los organismos autónomos. Bueno, ¿tengo que preocupar o no? Y una pregunta interesante que aquí no. No, es curioso porque precisamente en un seminario sobre estos temas de nearshoring, al principio del año, el ejercicio que yo les presentaba a los participantes era una serie de preguntas. Imagínate que eres un inversionista americano que va a llegar a México vía la adquisición de una empresa ya instalada y te hace una serie de preguntas acerca de qué puede esperar del desempeño de la autoridad de competencia. Y bueno, lo que esto hacía era invitar a los participantes a utilizar el mandato constitucional de la Comisión Federal de Competencia, la selección de los miembros del Pleno, que es muy rigurosa, vía un examen profesional. Todos los que aprueban forman una terna. Ahí ya el presidente de la República puede elegir a un candidato y pasa a la aprobación del Senado. Adicionalmente, hay una serie de blindajes muy importantes. Por ejemplo, desde la misma Constitución se establece que las funciones de investigación y de resolución de la Comisión de Competencia deben estar separadas. Un comisionado, que es el que, bueno, los 7 comisionados que van a resolver finalmente sobre un caso de prácticas anticompetitivas, no conoce el caso durante la etapa de investigación. Vayamos nuevamente al caso de Walmart. Durante los 2 años que se investigó a Walmart y a sus prácticas comerciales, etcétera, los comisionados sabían del caso lo mismo que sabíamos cualquiera de nosotros. Se publica en el diario oficial el inicio de la investigación, pero los comisionados no pueden tener información, no pueden hacer preguntas a la autoridad investigadora, oye, ¿cómo va este caso? O no pueden sugerir, investiga por acá o investiga por allá. O sea, hay una separación total. En la segunda etapa, que es la etapa seguida en forma de juicio, ya entra el Pleno, revisa el dictamen de presunta responsabilidad. La empresa obviamente trata de rebatir las acusaciones dentro de ese dictamen y finalmente se toma una decisión, pero con un Pleno que no tiene un sesgo de origen en el caso. Tienes adicionalmente, como un órgano constitucional autónomo, una estructura de selección de personal que realmente es muy, muy profesional. Tienes expertos en informática que manejan toda la tecnología de Big Data para la investigación, expertos en informática porque realizan visitas de verificación, chupas información y luego empiezas a buscar posibles, por ejemplo, evidencia de contactos con competidores para determinar posibles colusiones. Entonces, digamos, tienes todo este andamiaje, digamos, de un órgano con un mandato claro, ¿sí? Y tienen un único mandato. El único mandato es garantizar las condiciones de competencia en el mercado. Entonces, bueno, en el ejercicio que les dábamos en marzo, ya se había presentado la iniciativa para desaparecer las hojas, pero era tan ridículo, o parecía tan ridículo en ese momento, que al menos un servidor no hizo caso. ¿Cómo podría suceder eso en México? Entonces, bueno,
digamos, la conclusión que tomamos es que realmente un inversionista extranjero que venga a México en esta oleada del nearshoring, que la oleada no hemos visto, no hemos visto mucho en comparación con quizá lo que está sucediendo en Vietnam, en otros países, pero un inversionista extranjero en este momento podría sentirse bastante seguro, digamos, con la autoridad de competencia. Una pregunta que venía en este ejercicio era, imagínate que esta empresa tiene un posible conflicto con la Secretaría de Economía por alguna otra razón. Tiene un problema, o sea, ahí quizá en normas o propiedad intelectual, etcétera, y te pregunto, a ver, tengo este problema con la Administración Federal, concretamente con la Secretaría de Economía. ¿Podría eso contaminar la actuación de la Comisión de Competencia? Después de todo, desde afuera parece que todo es un mismo gobierno. ¿Podría ese conflicto con la Secretaría de Economía contaminar la actuación de la Comisión Federal de Competencia? Y la respuesta a día de hoy claramente es no, no lo contamina. La Comisión de Competencia es totalmente autónoma del Ejecutivo Federal. Y si tú tienes un problema con la Secretaría de Economía, no te va a afectar. Tampoco vas a poder ir a cabildear, no, te puedes ir a cabildear con la Secretaría de Economía, a la Comisión y a la Comisión de Competencia, pero no va a tener éxito. Dada la autonomía y dado que es un órgano colegiado, lo que vas a tener es que el secretario de Economía puede hablar con los comisionados como cualquier otro mortal, pero lo más probable es que no vayan a hacer caso. Lo puedes escuchar y tal vez tenga información relevante, de toda consideración que salga del mandato de garantizar condiciones de competencia, simplemente los vas a ignorar. Tu obligación como funcionario de la Comisión de Competencia es simplemente observar el mandato constitucional en materia de competencia. Entonces, bueno, creo que aquí también habría que señalar algo que ha sido desgraciadamente muy perjudicial de la administración federal desde el 2018 y continúa, es la austeridad republicana. La austeridad republicana suena muy bien. La austeridad tiene una connotación positiva y si es republicana, que mejor. En la época de los 80, ustedes no se acuerdan porque son jóvenes, pero aquí nosotros creo que, no, sobre todo yo me acuerdo muy bien, se le llamaba recortes presupuestales. Y cada recorte presupuestal lo que hacía era amputar un pedazo de capacidades del Estado. Lo que comenta Rolando, cuando tú tienes un órgano, cualquiera que sea, ya sea dentro del Ejecutivo o fuera del Ejecutivo, que no tiene las capacidades técnicas para ejercer funciones que de sí son sumamente técnicas, vas a tener un problema. Si a mí me piden que me pongan a medir los contaminantes en Monterrey y a determinar si hay un problema, y ya estuvo que 5 millones de reclutados están en riesgo. ¿Por qué? Porque no tengo la preparación técnica, la capacidad profesional, etc. En un órgano regulador, tú deberías considerar la nómina de salario no como un gasto corriente, sino como una inversión de capital. Lo que tú inviertes en recursos humanos, en un órgano regulador, es realmente una inversión en capital humano. Y es lo que va a determinar en gran medida la calidad del servicio que vas a prestar. En el caso de la Comisión de Competencia tienes salarios que son atractivos, tienes para acceder a cualquier posición en la Comisión de Competencia, tienes que concursar de manera que se asegura que llegue el personal más capacitado.
Entonces, efectivamente, como lo señala Miguel, desde febrero se presentó la iniciativa de simplificación administrativa. Es otra forma de, perdón que use la expresión, pero los economistas tenemos un lenguaje limitado. Usar el lenguaje como se está usando es prostituir el lenguaje. Llamarle simplificación administrativa a eliminar a la Comisión Federal de Competencia, a eliminar el Instituto Nacional de Acceso a la Información, a eliminar el Instituto Federal de Telecomunicaciones, honestamente es una mentira. Eso no es simplificación administrativa, es un cambio radical del Estado mexicano, de la arquitectura del Estado mexicano. Puede ser bueno, puede ser malo, pero no es simplificación administrativa. Entonces aquí lo que tenemos es esta iniciativa en la cual desaparecería la Comisión Federal de Competencia como órgano autónomo y sus funciones pasarían a la Secretaría de Economía. Supongo que al secretario de Economía debe estar muy ansioso porque le pasen las funciones. ¿Por qué? Porque siempre tener más poder y más facultades suena muy bien. Sin embargo, uno de los casos que tiene que resolver, está en proceso de resolver la Comisión Federal de Competencia, es un caso que es muy importante porque aplica facultades adicionales que tiene la Comisión de Competencia. Yo mencioné 3 grandes facultades: control de fusiones, prohibición de colusión entre competidores y prohibición de prácticas de monopolización. La Comisión de Competencia tiene una 4ª facultad que no todas las autoridades tienen. Lo tiene Inglaterra, el órgano de competencia de Inglaterra, que consiste en realizar estudios de mercado y determinar aquellos casos donde hay barreras estructurales a tal grado que el mercado por sí mismo no se corrige. En general, el derecho a la competencia tiene la filosofía de, bueno, tú garantiza que las empresas no se coludan, que no monopolicen el mercado. Puede haber una elevada concentración en un momento, pero si no hay barreras, van a entrar nuevos competidores atraídos por utilidades extraordinarias y vas a restablecer las condiciones de competencia. Pero se prevé mercados donde haya barreras estructurales de tal tipo que la Comisión tenga que intervenir con medidas estructurales. Actualmente se está analizando un caso en el mercado de harina de maíz. Después de un estudio, la Comisión determinó que hay 8 mercados relevantes a nivel geográfico en México. En cada uno de esos mercados hay un poder sustancial de parte de un competidor que es Gruma. Hay una diferencia abismal entre Gruma y el siguiente competidor. Esa elevada concentración se ha mantenido por más de 2 décadas. No hay una posibilidad real de que un entrante pueda retar competitivamente a Gruma. No se ve una posibilidad de que Minsa, el segundo competidor en el mercado, pueda retar competitivamente a Gruma. Entonces, en la primera etapa, que fue la investigación, la autoridad investigadora está proponiendo obligar a Gruma a desincorporar 5 plantas de producción de harina de maíz a fin de que otra empresa pueda entrar al mercado o una de las empresas en el mercado pueda crecer y pueda constituirse en una restricción competitiva. Obviamente la gente de Gruma no está feliz con el procedimiento, pero yo quisiera decirle a la gente de COFECO, ¿saben qué? Tárdense con ese caso. Y cuando los desaparezcan a ustedes, que sea Marcelo Ebrard el que tenga que decidir ese caso.
Ahí es cuando te vas a dar cuenta de que tener más poder no siempre te convierte en más poderoso. Imaginen la decisión, cualquiera que sea. Bruma tiene que desincorporar 5 plantas. Imaginen el poder político de este grupo. Creo que Marcelo Ebrard va a tener pesadillas. El segundo escenario, Marcelo Ebrard dice, no es necesario que Bruma desincorpore esas plantas de producción. Bueno, sus amigos dentro del mismo partido político van a golpearlo por vías soterradas, diciendo que no es capaz de defender al consumidor del monopolio de la venta de harina de maíz. Un tercer escenario es si se desincorporan se obliga a Bruma a desincorporar las plantas de producción, y el comprador es Minsa. ¿Alguien recuerda quién es el dueño de Minsa? Efectivamente, digo, esto empezó antes de que Altagracia, me parece que se llama. Este caso empezó antes de que ella participara de cualquier forma como asesora externa del gobierno. Todo el procedimiento lo puedes tú auditar y ha sido, digamos, hecho con criterios técnicos, pero si al final de cuentas quien compra estas plantas es Minsa, todo el mundo va a pensar, y si lo hace el secretario de Economía, el secretario de Economía, Ebrard, pues le está dando este regalo a Altagracia porque es el asesor de la presidenta. El hecho de tener un órgano autónomo que toma decisiones técnicas evita toda esta incertidumbre. Entonces, digamos, después de este balbuceo demasiado prolongado, donde quizás se puedan ver que tengo puesta todavía la camiseta de la Comisión de Competencia, la respuesta sería la iniciativa de desaparecer a la Comisión y llevar sus funciones al Ejecutivo. Creo que sí representaría un retraso de más de 2 décadas en la política de competencia en México. En algunos casos a las empresas pueden no importarles, pero creo que en otros casos sí les va a importar. O sea, van a ver, todavía no sabemos cuál sería el modelo de integración al Ejecutivo, pero lo que vas a tener es la percepción de una política de competencia muy politizada. Y el último punto que quisiera hacer, porque también es relevante, gracias a la Comisión de Competencia, fungió como un órgano constitucional autónomo durante estos años, la Comisión de Competencia pudo poner un freno a medidas anticompetitivas del Ejecutivo Federal, particularmente el caso de energía. La Comisión de Competencia combatió distintas normas emitidas por la Secretaría de Energía que básicamente tenían el propósito de limitar la generación de fuentes eólicas y solares y de favorecer a la Comisión Federal de Electricidad. Nuevamente, cuando tienes un solo mandato, pues tu actuación es inequívoca. La Comisión de Competencia, a través de acciones de inconstitucionalidad, logró tumbar varias de las medidas regulatorias de la Secretaría de Energía, lo cual, obviamente, a los comisionados no los invitan a las fiestas de Navidad en Palacio Nacional, pero lo que tienen nuevamente es una organización con un solo mandato. La Secretaría de Economía, el problema es que tiene muchos mandatos. Tiene el mandato de atraer inversión, tiene el mandato de regularizar normas, tiene el mandato de comercio exterior. Al darle este nuevo mandato de aplicar el derecho de la competencia, lo que vas a tener es un choque de objetivos que creo que no ayudan. Siempre platico con mis alumnos de la clase de Derecho Ambiental que esta materia es más de nivel de cancha, de nivel de calle,
Y, y cuando hablamos de derecho ambiental y de cómo impacta a comunidades rurales, comunidades indígenas, eh, digo, la realidad es de que no es tan sofisticado, quizá como competencia económica, pero eh, nos pega igual el debilitamiento de los organismos autónomos que se habían venido formando. Eh, Hay que advertir en materia ambiental que el debilitamiento de las instituciones en este tema se viene dando desde la administración de Peña Nieto. Con Calderón, el presupuesto ambiental se había incrementado casi en un 50% de como Calderón lo recibió. Sin embargo, en el caso de Peña Nieto, esta redujo alrededor del 35% del presupuesto y López Obrador lo vino a debilitar en un 15% más, 15-20% más. Entonces no podemos responsabilizar del todo al gobierno patrioteísta del debilitamiento de las instituciones. Lo que estamos viendo, la desaparición de órganos autónomos en materia ambiental, lo estamos viendo en materia de áreas naturales protegidas, de la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Biodiversidad y lo que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Los cuatro organismos jugaban una función muy importante. En el caso de áreas naturales protegidas y la Comisión Nacional, la CONAVIO, la de Biodiversidad, afectan fuerte a lo que puede ser la protección de todo lo que son los recursos naturales de nuestro país, en especial aquellos que están sujetos a algún régimen de protección. México es uno de los 7 países con mayor biodiversidad en el planeta. Tan solo, por ejemplo, en el Mar de Cortés podemos encontrar alrededor de 15 de las especies más importantes, endémicas en temas marinos. Y eso nos da una muy buena idea del papel tan importante que tiene nuestro país cuando se habla de protección de la naturaleza. Y el hecho de que ahora en una autorización de impacto ambiental, en una manifestación de impacto ambiental para un proyecto pesquero o de extracción de material pétreo cerca de la playa, de la costa, no vayamos a contar con la opinión técnica de la CONAVIO, sí, que nos debe de dar miedo. Desafortunadamente aquí en el norte del país y muy puntualmente Nuevo León, siento que estamos muy desconectados de lo que es la riqueza natural, la riqueza ambiental que tenemos en México, y eso frecuentemente nos hace nada más enfocarnos en el número, en el ingreso, en la rentabilidad, en la generación de empleos y darle muy poca importancia a lo que son las afectaciones al medio ambiente, a la sociedad. Entonces, no hemos tenido quizá un ejemplo tan cercano a nosotros que nos haga dimensionar en su justa proporción lo que la desaparición de estos órganos va a traernos en un largo plazo. Pero eso no significa que no vamos a sufrir una afectación. El día que esos territorios pasen a ser afectados y la gente que antes se dedicaba a la pesca ya no tenga cómo trabajar, el día que un proyecto de explotación forestal de una industria papelera aniquile lo que es la capa forestal de la selva lacandona y sus indígenas ya no tengan para dónde hacerse, esas comunidades van a emigrar, van a venir a Ciudad de México, o a Guadalajara, o a Monterrey, o a alguna otra ciudad que esté, un polo industrial que se esté desarrollando. Y eso nos va a traer afectaciones en temas ambientales, nos va a traer afectaciones en materia social y nos va a terminar afectando también como sociedad.
no es que la Semarnat, que es la secretaría que está absorbiendo todas estas funciones, no pudiera ver o dimensionar esas afectaciones que la CONAVI, la CONAM, la CONAFOR pudiera señalar. Creo que sí tiene la capacidad de hacerlo. Y aunque suena un poquito a energía, pero una de las cosas que quizá pudiéramos ver rescatables de la 4T es de que en temas ambientales es un poquito proteccionista. Sin embargo, aun y cuando tenga ganas de proteger nuestro territorio y la riqueza natural, volvemos a un tema de capacidades. Entonces, si hoy para resolver una autorización de impacto ambiental se tardan alrededor de un año, difícilmente una empresa una empresa va a querer esperarse y va a arrancar el proyecto. Entonces vamos a estar enfrentando otro tipo de problemáticas. Afortunadamente, todavía no se ve en el horizonte que esta nueva administración vaya a querer desaparecer, que es la PROFEPA, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y a la Comisión Nacional del Agua. De hecho, entre las 100 acciones, o no por 100, que prometió Claudia Sheinbaum, ahora que acaba de entrar, iniciar su administración, señala específicamente lo que son compromisos en temas de procuraduría ambiental y en temas de protección del agua. Entonces, quizá esto deja a salvo por el momento estas dos instituciones. También hay que señalar que en el gobierno de Fox intentó desaparecer la Comisión Nacional del Agua y se enfrentó a uno de los sindicatos de gobierno más fuertes y creo que acuartelaron las oficinas de la Conagua, no me acuerdo por cuántas semanas, y sencillamente no pudo tener éxito. Creo que en caso de que intentaran hacerlo ahora, se enfrentarían a ese mismo problema. Y bueno, dicen que Claudia Sheinbaum es ambientalista, ella fue secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Ojalá que sea cierto, ojalá que no desaparezca estas instituciones, pero ya con estas referencias que les digo de la CONAVI, CONAM, CONAFOR, se debilita en cierto sentido lo que es la infraestructura ambiental que tenemos a nivel gobierno. Por otro lado está el INEC. El INEC venía desempeñando una función muy importante en lo que tiene que ver con la planeación en torno al cambio climático. Hablar de cambio climático en la era del 4T es un poquito irónico, porque le siguen ajustando lo que es la energía a base de combustibles fósiles. Sin embargo, pues sí tenemos una política de cambio climático y la realidad es de que con la desaparición del INEC, aunque muchos de los que estaban en el INEC ahora están en la Semarnat, pues vamos a ver un debilitamiento, una mayor falta de priorización de este tema en lo que es la agenda pública. La realidad es de que y todavía no vemos el Plan Nacional de Desarrollo de Claudia Sheinbaum, pero si se aproxima nada más tantito a lo que fue el Plan Nacional de Desarrollo de López Obrador, el cual fue una broma, nos vamos a dar cuenta que la política de desarrollo económico de estas administraciones no toma en serio el tema ambiental. Se supone que debe estar alineado a lo que son los objetivos para el desarrollo sostenible, los cuales traen metas muy específicas en temas de conservación, de gestión del agua, de contaminación, pero si no los tenemos alineados y no saben aterrizar ciertas metas, pues no vamos a ver mucho avance. La realidad es de que, otra vez tratando de regresarnos al enfoque del nearshoring, la desaparición de estos organismos autónomos, al menos en temas ambientales, también hay que reconocer que pueden jugar en contra de lo que es lo que debería de ser una planeación de atracción de inversiones, pero siempre va cuidando la gestión ambiental. Entonces,
si vienen empresas papeleras asiáticas a querer establecerse en la Selva Lacandona o en la Sierra Tarahumara, no va a haber un organismo como lo era el CONAFOR que pudiera dar una opinión técnica de o de plano no se puede, o se lo puedes hacer bajo estas condicionantes, además de que sea un brazo importante para hacer la inspección y revisión de cumplimiento de este tipo de condiciones. Entonces, creo que coincidimos, tanto Rodrigo como yo, que este debilitamiento nos pone en jaque en más de un sentido, y tenemos que esperar unos meses a ver cuáles van a ser las señales que van a estar lanzando la Administración Pública Federal y ver cómo se alinean las estatales, que también creo que es algo de lo que tenemos que platicar cuando hablamos de nearshoring. Gracias. Hace una semana y media estaba saliendo un noticiero de prensa que el candidato Donald Trump decía, Rodrigo, que en México estaban instalando decenas de plantas chinas de automóviles y que él se iba a encargar que ni un solo para los Estados Unidos. Ojalá estuviera alguna planta china instalándose. Yo creo que desconozco que hay alguna que ya vaya en ese proceso. Suponemos que así sea en algún momento, pero ahorita no hay. Lo que sí es que nosotros sí estamos llenos de campesinos. En los últimos 2-3 años ha estado era México ya más libre mercadista que los padres del libre mercado de Estados Unidos. No, yo creo que, no, para empezar, un preámbulo. Si gana Donald Trump, yo sí me voy a Madagascar. Entonces, de entrada, creo que ya, si esa es la premisa, creo que el campo de discusión se limita. Pero no, quizá lo vamos a plantear de la siguiente manera: independientemente de si gana Trump o si gana Harris, enfrentamos un ambiente excepcionalmente proteccionista en Estados Unidos. Quizá no solo en Estados Unidos, pero para nosotros, digamos, la pieza clave es Estados Unidos. Y viene la revisión en el 2026 del Tratado de Libre Comercio. No va a ser una revisión fácil. No iba a ser una revisión fácil, nuevamente, por el ambiente proteccionista. Aún una candidata normal, como Kamala Harris, tiene una enorme presión de su electorado de hablar de todos estos temas, de vamos a crear más empleos en Michigan, etc. Entonces, nuevamente, ya teníamos un escenario complicado y nosotros lo complicamos más, porque todas estas medidas de las que hemos estado hablando, digamos, quizá para una empresa que le digan, oye, México está desapareciendo todas sus instituciones de protección ambiental, una misión muy miope sea decir, pues qué bueno, seguramente voy a tener menos trámites. Lo vamos a ver que se va a tardar 3 años para que le resuelvan el único trámite que tienen que hacer. Pero, nuevamente, es una visión muy miope, porque, digamos, si México no tiene una regulación estricta en materia ambiental, pues vamos a agravar los problemas en la revisión del TEMEC, porque seguramente todos los congresistas que tienen un sesgo proteccionista van a alegar que México está compitiendo con Estados Unidos de manera desleal, relajando su protección ambiental. Lo mismo creo vamos a tener, bueno, digamos, primero habría que ver cómo queda la reforma judicial. Si se desmantela completamente el Poder Judicial, pues evidentemente
la actitud, primero de los inversionistas, que creo que todavía no lo han dimensionado en su justa medida, pero luego también de los legisladores, pues va a ser una actitud muy contraria a una revisión facilita del Tratado de Libre Comercio. Adicionalmente, si tenemos la desaparición de órganos como la Comisión de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, va a haber un ambiente mucho más adverso para una negociación sensible. De hecho, digamos, hay cierto debate de si en el TEMEC explícitamente está el requisito de instituciones autónomas en materia de telecomunicaciones y de competencia. En telecomunicaciones me parece que es un poco más explícito, que tiene que haber un organismo regulador con independencia técnica. En el caso de competencia, sí hay un capítulo en materia de competencia. Se habla que la aplicación del derecho a la competencia tiene que garantizar condiciones no discriminatorias para los socios del tratado. Ahí nuevamente volvemos al diseño institucional. Y el problema es que en este momento sabemos que quieren desaparecer la Comisión de Competencia, sabemos que las funciones las asume la Secretaría de Economía, pero no sabemos cuál es el modelo. Y en un órgano regulador, como creo que sugería Rolando, el diseño del regulador es clave para el cumplimiento de su mandato. No nada más que manden las funciones a tal secretaría, que realmente exista el personal capacitado y existe el mandato y la autonomía para realizar y materializar ese mandato. ¿Qué es lo que va a suceder si desaparecen a la Comisión de Competencia como órgano autónomo? Un modelo podría ser la antigua comisión previa a 2013, era parte del Ejecutivo Federal, pero era un órgano colegiado con autonomía técnica. El problema es que a esta administración la autonomía técnica no les gusta mucho, ¿no? Otro podría ser seguir el modelo de la unidad de prácticas comerciales internacionales, la unidad que ve toda la materia de antidopaje. Es un órgano unipersonal, un jefe de unidad. ¿Cuál es el problema que vemos con este modelo? Porque todo el mundo va a cabildear al secretario. O sea, te brincas olímpicamente al jefe de unidad que está haciendo un trabajo técnico y te vas con el secretario o con el subsecretario o con la subsecretaria. Y cabildeas y entre todos les manita de cuerpo para que se decida en cierto sentido. Nuevamente, creo que eso va a complicar el Tratado de Libre Comercio, porque yo creo que refleja algo fundamental. Un inversionista extranjero lo que debería estar viendo es que México se está alejando de una filosofía que gire alrededor de mercados abiertos, mercados competidos, mercados que tengan una orientación social, en el sentido de que se cuide el bienestar de la población, ya sea garantizando competencia, ya sea garantizando la protección del medio ambiental, garantizando seguridad, etc. México parece nuevamente que se está alejando de ese modelo de una economía competitiva, integrada internacionalmente. Cada vez nos parecemos más a Hungría, no a Dinamarca, a Hungría, o a Turquía, o a la India, en el sentido de
democracia y liberal que conlleva una enorme discrecionalidad. Entonces, si gana Trump, cualquier cosa puede pasar. Entonces, creo que este inciso me lo puedo tratar. Sí, pero si gana Kamala Harris, creo que los americanos van a pensar, bueno, realmente México quiere ser socio de nosotros. Yo creo que los americanos quieren ser socios nuestros. No sé por qué, no lo entiendo, pero quieren seguir siendo socios comerciales de México. Pero parecería que los mexicanos ya no queremos ser socios de América del Norte. Y nuevamente, dinamitar a las instituciones judiciales, regulatorias, protectoras de derechos humanos, porque esto también, digamos, tú cuando te asocias, quieres asociarte con alguien que no solamente piensen en empresas que se quieren asociar. O sea, la empresa es muy buena para fabricar tornos. Tiene una cultura laboral propia del siglo XVII, casi esclaviza a la gente. Tal vez no quisieras asociarte con esa empresa. Yo creo que, digamos, vas a tener problemas. No quiero echarle a perder la noche, pero bueno, o sea, y bueno, muy concretamente en el tema en general de las importaciones que se dan de China, digamos, tú deberías ver, si no existiera esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, China puede fungir como un socio indirecto de América del Norte. Es decir, si China produce más bajo cierto componente, pues se puede integrar a un producto producido en América del Norte, cuidando obviamente los mínimos de contenido nacional. ¿Sí? Pero bueno, obviamente, bajo cualquier escenario, sí vas a tener que tener mucho cuidado para asegurar que estás cuidando que no se abuse de contenidos chinos en los productos mexicanos y que nosotros estemos sirviendo de puentes. Para agregar una nota optimista, yo preguntaría si la Secretaría de Economía, que fue desarmada literalmente hace 2 años, no sé si recuerdan cuando Tatiana Cloutier, la Secretaría de Economía, se separó del cargo por el conflicto en la negociación de las controversias en materia de energía. CENER básicamente tenía un enfoque muy adverso al enfoque de la Secretaría de Economía y bueno, la Secretaría de Economía básicamente tuvo que presentar su renuncia, que es lo menos relevante. O sea, un secretario lo puede sustituir muy fácilmente. El problema es que lo que hicieron fue tomar todo el equipo técnico de la Secretaría de Economía que han estado negociando y siguiendo tratados comerciales. Los corrieron a todos, literalmente, no dejaron pero ni al último godín de la Secretaría. La pregunta es, ¿se está preparando la Secretaría de Economía? ¿Está tratando de recuperar su capital humano para enfrentarse a la renegociación del 2026? No es una renegociación, pero va a ser una renegociación en términos prácticos. Entonces, la pregunta concreta es, hay que cuidar los contenidos nacionales. China sí va a ser un gran tema, pero el pesimismo que quisiera transmitir a la audiencia es, no sé si vamos a tener el capital humano para llevar a un puerto de esa negociación. Gracias. Poniéndome a nivel local, y perdón porque es una frustración que ya he manifestado en este foro otras veces, a nivel local, el gobierno del Estado está por la marca del gobierno.
bueno, en Asia, y creo que les resulta porque cuando a mi espacio llegan esos inversionistas montados, oye, fueron allá y me dijeron me interesa. Y les dices que son mentiras, pero. No, pues, ¿Cómo eres tú, fuiste? no, el problema es que uno regresa con las autoridades y, oye, vienen estos a invertir al Estado, necesito que me des las diversas actividades, los temas estatales y, bueno, y conozco los medios. Entonces, simplemente hago. Pues en su momento, y qué pena, no hay amor. O sea, no hay manera. Ahora sí hay agua, pero no hay infraestructura. Y luego le preguntas al propio cliente, oye, ¿necesitas agua potable para este proceso? Y yo, no, el agua potable que necesito es mínimo. El consumo de los trabajadores, pero el proceso necesita agua tratada con estas características que aparentemente no cumplen muy bien. Pero no tiene infraestructura para distribuirla. Entonces, híjole, parece un contrasentido entre lo que vendemos y lo que podemos dar en esa materia ambiental del agua. ¿Cómo ves? Vamos a ir adelante ese tema, nos vamos a quedar igual porque si no hay factibilidades de agua, no se va a poner ninguna industria aquí. El problema parte de como incluso hiciste la afirmación de que ahora tenemos agua. Es aunque veamos que las presas se llenaron, no debemos de tener por cierto el hecho de que tenemos agua. Tenemos un presupuesto hídrico que la realidad es que ya está comprometido. El otro día, en el informe de gobierno de nuestro gobernador de Samuel, dio un dato bien interesante que creo que tenemos que traer en el radar. El hecho que de 2015 a hoy, la población en el estado se duplicó. Las implicaciones que tiene este dato en tema de gestión hídrica es súper relevante, porque si traemos esa tasa de crecimiento como base y tomamos en cuenta que si siguen con esta promoción de la marca Nuevo León atrayendo más inversión, lo cual implica que más gente se va a querer venir a vivir aquí al estado, no solo esta tasa de crecimiento poblacional se va a incrementar todavía más, sino que la demanda que vamos a tener en temas hídricos, en temas de movilidad, en todos los sentidos, va a subir. Entonces, no debemos partir de esa base de que vemos la presa de la boca llena y ya. O ya vimos la presa de Cerro Prieto, nuestras presas que ya están llenas. No es así. Y lo que nos sucedió hace 3 años, la crisis hídrica, nos debería, no lo va a hacer, porque si algo nos ha demostrado la historia de la humanidad es de que no aprendemos, vamos a volver a caer en el error, vamos a volver a vivir esa crisis. Si analizáramos la estadística de lluvia que ha tenido nuestro estado desde el 2008 para acá, nos daríamos cuenta que la estamos pudiendo hacer, aún y con la crisis hídrica de hace 3 años, nada más por picos de lluvia. Pero si en el 2010 no nos hubiera caído el huracán Alex, hubiéramos atravesado para el 2012 una crisis hídrica como la que vivimos hace 3 años. Y nada más la hemos podido hacer gracias a ciertos huracanes. No tenemos agua. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, si tuviéramos la responsabilidad social de también decir, ¿sabes qué? Aquí no hay agua. Que yo sé que, bueno, por un lado están los honorarios, ¿no? Y por otro lado está el participar de lo que es el perseguir el bien común. Está muy difícil. Pero la realidad es que no tenemos agua. No tenemos que andar inventando cosas. Entonces, hiciste una pregunta que la estoy matando así muy rápido, pero efectivamente no tenemos la infraestructura
para suministrar a la industria de agua tratada. Allá hace 3, 4 años, cuando veíamos en redes sociales y en el norte en particular, estas tablas que donde venían las concesiones de agua de las grandes empresas, con agua, hoy por hoy tiene las facultades de reducir los volúmenes concesionados de agua y no lo hizo. Hay una disposición en la Ley de Aguas Nacionales donde viene muy claramente señalado que el consumo humano es prioridad por encima de los demás usos y aún así no se priorizó el uso del consumo humano. Hoy por hoy, agua y drenaje ve más factible darle a la población agua con tratamiento terciario, o sea, agua tratada, apta para consumo humano, que el reducirle los volúmenes a la industria para de sus concesiones. Esta sí es agua más limpia. Entonces, es de las cosas que nos debería de desagradablemente llamar la atención de lo que es la política económica en Nuevo León y en el país. Una política que va a preferir darle a la industria una concesión para que traiga agua de un río y a nosotros darnos agua tratada. En Canadá, a la industria cervecera se le ha puesto el requisito de que ellos hagan su cerveza con agua tratada, para que las personas sí consuman agua natural. Sin embargo, nosotros aquí estamos al revés. Una pregunta complementaria. Bueno, probamos, tenemos mejor cerveza en México que en Canadá. Mensaje positivo. Pero Miguel hablaba de que se promociona la marca Nuevo León. A mí me parece que digamos, aquí lo que tenemos es otra vez el uso del lenguaje por parte del gobierno, en este caso a nivel local. Yo creo que en realidad no promueven una marca Nuevo León, promueven una marca Monterrey, porque toda la industria que están tratando de atraer, toda la inversión que están tratando de atraer, la están atrayendo a la área metropolitana en Monterrey. ¿Por qué? Porque aquí está la infraestructura. Evidentemente, el gobernador en turno, cualquiera que sea, no va a realizar todo el esfuerzo de inversión para realmente crear polos alternos de desarrollo. ¿Qué es lo que uno quisiera ver? O sea, un corredor, no sé, desde Linares hasta Laredo, con puntos industriales, donde, digamos, reduces la congestión, y mi pregunta sería, ¿eso te podría ayudar en algo a tener una menor presión hídrica? Digo, quizás lo ideal sería ni siquiera hablar de Nuevo León, sino del noreste mexicano, y de que pudieran coordinar Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y digamos, el mandato de promover inversiones no estuviera limitado a este territorio. Pero mi pregunta concreta es, ¿te aliviaría el riesgo hídrico si tuvieras un enfoque que rebasara, digamos, el área? Bueno, la planeación hídrica a nivel nacional no obedece a estados. Para la Conagua, Nuevo León no existe. Para la Conagua lo que existe es la cuenca Río Bravo. Y la cuenca Río Bravo se compone de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, incluso parte de Chihuahua, y no me acuerdo si algo de Durango también, creo que sí. Pero bueno, y esta región está en sequía. Quizá Coahuila no está tan estresado en temas hídricos como Nuevo León y como Tamaulipas lo está. Hoy Tamaulipas sigue teniendo problemas de agua. Quizá no tanto por niveles de presas, pero sí también por falta de infraestructura. Coincido contigo en que desde hace mucho se debieron haber desarrollado en Nuevo León otros polos económicos. Desde la época de Canales se hablaba de que Linares
se pudiera convertir en el nuevo polo del Estado, nunca se logró. Creo que todavía ni siquiera llega a gas natural. No hay gas para allá. O sea, ¿cómo vas a tener industria en Linares si no inviertes en un punto para llevarlo, ¿no? Pero ahora, en tema hídrico, el que desarrollemos más polos económicos a nivel regional te va a llevar a un tema que políticamente es muy sensible, que es meterte con la gente del campo. Que por un lado tenemos gente dedicada a la agricultura o a la ganadería, que es económicamente muy influyente, pero también por otro lado tenemos a un sector perdón que lo exprese en estos sentidos, pero el agricultor o el ganadero pobre, tiene un capital político que traduzcas en votos, que es importante y nunca le han querido pegar a estos sectores porque les costaría mucho el gobierno. Por ejemplo, digo, para no sonar tan pro gente, sino y también sonar un poquito pro industria, la ley de aguas nacionales castiga a la industria cuando una empresa que tiene 100 metros cúbicos de agua concesionados no gasta sus 100 metros cúbicos por 2 años, vamos a decir que consume nada más 20, consume 80, esos 20 la Conagua tendría facultades de quitárselos. Sin embargo, para un agricultor, que para empezar, dependiendo de la zona, porque en ciertas zonas ni siquiera necesitan títulos, pero bajo el supuesto de que tenga un título, el agricultor tiene ese título, pero de adorno, no le pone un máximo. Es nada más meramente informativo, no paga derechos e incluso se le dan incentivos para que gaste más. Entonces, Las tarifas de bomba están subsidiadas, ¿no? sí. Entonces, no es piso parejo y difícilmente un gobierno de la 4T, así como todos los gobiernos periodistas que tuvimos antes, no se van a querer meter con el campo. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. La realidad es que necesitamos más infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. Si Nuevo León tratara poquito, que el 70% del agua que descarga la pesquería, con esto hubiéramos resuelto la crisis del agua que tuvimos hace 3 años. ¿Y qué pasó? Que el gobierno de Samuel prefirió invertir en un segundo acueducto para el Cuchillo, meterle más lana a la presa Libertad. La presa Libertad surge de una cartera de 7 proyectos contenidos en el Plan Hídrico Nuevo León, que consideraba la presa Libertad como de los 7 proyectos quizá el séptimo, y lo hubieran recomendaba más los otros 6. Sin embargo, el gobierno de Jaime Rodríguez decide invertir en la presa Libertad porque pues siempre se sabe que en los proyectos de construcción hay ciertas ganancias. Bueno, vamos a decirlo de otra forma. Les parece, sí, por el tiempo, un par de preguntas Sí, Nos deprimimos tanto que ya quieren. adelante, si alguno tuviera alguna pregunta para los panelistas. ¿Crees que la falta de voluntad política está afectando en este tema? Yo veo 9 años de vaivenes. No hay una política económica que esté orientada a resolver el problema de la falta de agua, a tener infraestructura para el mucho. Yo veo que hay mucho desgaste y no hay definiciones. No creo que por ahí también hay un motivo, un tema que no hemos sabido cómo poder resolver. En temas ambientales, efectivamente, ha habido han sido muy laxas las autoridades, y no diría que desde hace 9 años. Pero para poder empezar a hablar de qué es lo que nos hace falta para resolver este problema, tenemos que tener un diagnóstico real del problema.
Y voy a tomar, por ejemplo, a manera de ejemplo, el tema de la contaminación atmosférica. A Nuevo León, a la gente aquí del área metropolitana, porque el 96% de la población del estado vivimos aquí en el área metropolitana, nos venden el hecho de que para resolver la contaminación del aire tenemos que cerrar la refinería. La realidad es de que hay otras 3 empresas que emiten casi 2/3 partes, más o menos lo mismo que la refinería. Entonces, si mañana cerraran la refinería, nos daríamos cuenta de que el problema de la contaminación no se va a resolver. Entonces, tenemos que tener mucha transparencia en lo que son los datos ambientales. En el tema del agua, ok, este término tiene 10 millones de metros cúbicos anuales. Nos hablaban también de Heineken y de Arca. La realidad es de que si nos vamos al campo, nos daríamos cuenta que hay latifundistas, vamos a llamarlo así, que tienen en su posesión también esas cantidades de volúmenes concesionados, nada más que destinados a otros usos. Entonces, a lo que voy con esto es que sí, ha habido negligencia, pero también hay muchos intereses económicos que se están protegiendo, de los cuales quizá no nos damos cuenta. Y nos falta, para poder avanzar en el tema ambiental, necesitamos todavía mucha transparencia y mucho también falta un interés social, no solo de los activistas. A mí me llama mucho la atención cómo, por ejemplo, en Sonora, comunidades indígenas yaquis se atrevieron a defender sus derechos de agua, tuvieron la valentía de ellos buscar cómo defender el agua que un cierto proyecto estatal les estaba quitando. Me llama la atención cómo en Chiapas también vemos esos casos, cómo los tarahumaras también defienden lo suyo. Y sin embargo, en Tamaulipas, ahí está el caso de Laguna de Carpintero, donde un grupo de personas también defendieron un área natural protegida. Y sin embargo, Nuevo León, que nos jactamos de ser una sociedad avanzada, educada, moderna y de vanguardia por encima de muchos otros, porque sí somos el regio, sin embargo, no tenemos la valentía o la osadía de exigir ese tipo de cosas. Quizá en la misma línea, Yo creo que digamos, tenemos que cambiar los incentivos de la clase gobernante. El incentivo que tiene actualmente la clase gobernante es hacer el anuncio de la gran inversión. Tesla se va a poner la mayor planta mundial en Nuevo León. Y obviamente eso hace que nuestros políticos sean cortoplacistas. ¿Por qué? Porque si no, no los elegimos. Es la verdad. Cuando el desarrollar el drenaje, si yo fuera gobernador, meterle el drenaje, algo que nadie ve, excepto cuando se inunda la ciudad, creo que sí tenemos que madurar mucho en ese sentido. El Consejo de Nuevo León creo que fue un intento, o es un intento de tratar de fijar metas transaccionales, pero creo que no ha habido esa raigambre, digamos, entre la ciudadanía que mencionaba Rolando, donde nosotros deberíamos estar exigiendo. No quiero un anuncio de que Tesla se va a poner aquí o de que Boeing va a venir a no sé dónde. Quiero el anuncio de que vamos a tener una red que sea capaz simplemente de regar los patios de Monterrey. No tenemos agua para regar los parques. Y a veces, digo, mi esposa va a regarlos con agua potable y posiblemente la metan a la cárcel un día por hacer eso. Pero el parque se está secando, pero no hay una infraestructura donde aprovechen el agua tratada. Esta debería ser la demanda de la ciudadanía, pero
pero es muy difícil para uno como ciudadano, porque el titular es, ¿viene Tesla o no viene Tesla? Y la nota de pie de página, al final, viene que no hay infraestructura para hacer nada. Nos queda tiempo para una más. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, bueno. Viendo lo que son los aspectos regulatorios, cuando se trata de inversionistas extranjeros, ¿qué tanto énfasis le ponen a las regulaciones que tiene nuestro país, por ejemplo, para en el ofrecimiento de un espacio para atraer la inversión? ¿Y cuáles son los puntos que más le ponen énfasis? ¿O cuáles son los que mayor atraen a la inversión? O sea, ¿qué tipo de regulaciones son las que son el top para atraer inversionistas y también cuáles son las que en algún momento pueden asustar a un inversionista? Creo que los principales aspectos regulatorios, digamos, de cómo entrar esto, todos aquellos folletos que hacemos de cómo hacer negocios en México y demás, y les presentamos el entorno de comercio y del derecho mercantil y demás, y la regulación sencilla de cómo pasar a establecer sociedad, qué tipos tenemos y demás, lo cual está muy bonito. Luego ya tener que estar al lado de todas estas cosas de pero es que aparte tienes que cumplir ciertos requisitos, si no tenemos que ir a dar un aviso a los autorización de la comisión, tengo que conseguir factibilidades de agua, electricidad y demás. Entonces, básicamente, la parte que vende es la parte comercial. Ya la parte más burocrática es la con la que se batalla un poquito más, por lo menos en lo que nos ha tocado acá en el despacho. Mi pregunta es, ahorita nosotros como, bueno, sí, no quiero quedarme en Nuevo León porque también el tema ambiental no nada más como que a mí me afecta el país y el mundo, pero ahorita, ¿qué dirían ustedes que tanto en el aspecto ambiental y en el económico nos toca a nosotros como mexicanos de responder, más allá de participar en una protesta o difundir la información de que esta inversión, si bien puede ser beneficiosa, nos puede beneficiar, nos está dañando mucho más porque no estamos preparando para recibirlo? Entonces, pues creo que la respuesta muy común en el mundo abogadístico es paro, ¿verdad? Pero para eso, ¿ustedes qué consideran que debería de ser nuestra respuesta como mexicanos para impedir que toda esta inversión llegue sin antes estar preparados y que nos afecte en nuestro día a día con el agua, con las aguas, con el medio ambiente, etc.? Es una muy buena pregunta y qué bueno que la haces tú como alumna y como futura abogada. Eres alcalde, híjole, no me acordaba, perdón, pero como recién egresada. Es bien importante que no olviden la ética con la que nos tenemos que conducir. Y para mí la ética profesional va más allá de simplemente evitar el conflicto de intereses, que es una pregunta muy típica que nos hacemos ya cuando estamos en un despacho o en una empresa. La ética profesional también debe de considerar el impacto que va a ocasionar el tipo de operaciones en las que nos estamos involucrando. Si no hacemos eso, va a sonar muy extremo quizá el ejemplo, pero es como una tienda de armas en Estados Unidos que sencillamente está vendiendo armas, no le pregunta a nadie para qué las quieres o se preocupa para algo y simplemente está vendiendo rifles automáticos. Y después estamos preguntándonos por qué hay matanzas en escuelas. Debemos por toda proporción guardada, tenemos que dimensionar el impacto de las cosas en las que nos involucramos. De esa forma vamos a fortalecer el régimen jurídico, de esa forma vamos a exigirle también a nuestras autoridades
que sus políticas se basen en información científica, sobre todo cuando hablamos de temas ambientales, y no nada más en una persona que le dijo a Samuel, ya tenemos agua, Samuel, ahora sí, lánzate y empieza a traer más inversión que aquí, no hay broma. Entonces sí, es bien importante que tú como recién egresada y tus compañeros que todavía estén estudiando se sigan preparando en este tema. Yo terminaría quizás señalando que el problema general es que, digamos, es como cuando te venden una mercancía en malas condiciones. Pero el incentivo para ir y pelearte, o sea, vas a ir a la tienda y vas a hacer un coraje, quizás sirva de catarsis, pero no va a pasar de ahí y no te van a devolver tu dinero. Irte a pelear para ganar, digamos, la reparación del daño, económicamente no te conviene. Aquí, quizá México tiene que replantear las acciones colectivas, hacerlas realmente funcionales, para que realmente la ciudadanía tenga el incentivo. Me vendieron un producto de 100 pesos que no sirve para nada. Pero si a 1 millón nos vendieron ese producto, alguien puede realizar la operación y exigir, digamos, la reparación de ese daño. Lo mismo, y no me quiero meter en un tema que es uno de los muchos temas que desconozco, pero sí tenemos un problema en términos de los incentivos políticos de distintas instituciones. Los partidos obviamente no responden a los problemas de la población. Algún politólogo hace un par de semanas hablaba de que debía formarse un nuevo partido con quién sabe qué tipo de gentes extraordinarias, pero no, lo que requerimos es reglas que sigan todos los partidos de manera que su foco cambie de la punta de la pirámide hacia la base de la pirámide y tengamos una sociedad mucho más viviente. Pero, digamos, son las cosas por las que tendríamos que estar peleando, ¿no? Pues bien, muchas gracias al maestro Rolando Ibarra, al doctor Rodrigo Morales por estas reflexiones en materia regulatoria de nearshoring. Y pues muchas gracias a ustedes que vinieron el día de hoy y prefirieron diálogos corporativos por encima de la serie mundial. Muchas gracias. Vamos a ir a tomar una buena cerveza mexicana. Ahora tomamos cerveza que nos dice. Pues sí, muchísimas gracias, doctor Rodrigo, maestro Rolando. Miguel, muchas gracias por su participación en este panel, como siempre muy enriquecedor. Y pues tenemos una última sesión de diálogos corporativos sobre este seminario de aspectos legales de nearshoring y vamos a terminar con los aspectos fiscales. Esta sesión se va a celebrar extraordinariamente el lunes 25 de noviembre, en vez del miércoles, como ha sido tradición por muchos años. En esta ocasión va a ser lunes 25 de noviembre. Van a estar 3 personas especialistas en temas fiscales. De cualquier manera, pues ustedes estarán atentos a los correos de la facultad, a las redes sociales, etcétera. Se va a estar anunciando el periodo ya desde la semana que entra. Ya está planeado el panel de los panelistas, etcétera. Así es que creo que va a ser un cierre, pues también con broche de oro, después de estas 7 sesiones muy enriquecedoras sobre distintos aspectos que impactan a este tema de nearshoring. Pues muchísimas gracias. Pues vamos a ver, iban empatados hace rato, no sé si ya va a quedar debate. Y pues muchas gracias de nuevo a mis panelistas por estar aquí. Gracias. Gracias.